Bueno, como cada lunes, están aquí en esta mesa Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI. ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien, muy buenos días a todas, a todos. Buenos días, Israel Zamora de Morena. ¿Cómo estás, Israel? Muy bien, bonito inicio de semana. Igualmente, y está con nosotros Emilio Álvarez y Casa de Somos México. Buen año. Buen Emilio, año, ¿cómo contento estás? de vuelta, liberando enfermedades, pero con ánimos Ay, pues no la renovados. liberes aquí. Además del contenido, no, liberando en otros espacios, digamos, por ¿Qué eso estoy pasó? aquí. Por eso estoy aquí. ¿Estás bien ya? Ya estoy Bueno. todavía un poco mormadón, pero con el ánimo renovado, porque el contexto así lo requiere. Me da gusto. Bueno, pues sí. Órale. Sí, Ajá. sí. Bueno, esperamos la conferencia de la presidenta Sheinbaum. Va a iniciar a las 9 con esta llamada de Donald Trump, que está pues definitivamente desatado, ¿no, Rubén? Sí. O sea, no sé cómo tengamos que reaccionar, si la presidenta tendrá que seguir esta línea de cabeza fría, que a veces se le calienta un poquito, pero cabeza fría en lo general, ¿no? A ver, no han presentado a... Ya, claro que Ya, sí. ya saludé, ya Sí. saludé. Ah, se me va la onda a mí ahora. Bueno. Bueno, entonces empiezo rápido, pero allá está el obro de los minutos. Está bien, implacable, ¿eh? A ver, yo creo que el mundo está regresando a una realidad que se presenta periódicamente. Las grandes potencias buscan sus espacios, buscan controlar territorios y buscan sus hegemonías. Y eso es lo que está sucediendo en este momento. A nosotros nos toca la vecindad con uno de estos países y vemos sus declaraciones pues todos los días y sus intenciones, ¿no? Recientemente el tema de Groenlandia, ya pasó lo de Venezuela. Ahora, cuando esto sucede, pues los países más pequeños, en vías de desarrollo, subdesarrollados, como se le quiera poner, pues empiezan a padecer. Y nuestra nación es como aquellos boxeadores que los pescan mal parados, mal plantados. No tenemos competitividad, instituciones débiles, una riña permanente al interior y una falta de claridad hacia dónde vamos. Entonces, pues no creo que sean buenos momentos para nosotros. Así es, Emilio, ni para el mundo en general, o sea, para nosotros obviamente que somos los vecinos de Estados Unidos, pero Donald Trump, Cuba y Venezuela y Colombia, y no deja de mencionar a México, Emilio. Sí, México parece como el boxeador que le cabecea el golpe, ¿no? Cuando tiene el golpe hacia allá va la cabeza, porque sí, pues somos parte del problema en términos no solo del contexto interno, sino del contexto global. Hay en construcción un nuevo orden internacional. Los acuerdos de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, se están cayendo a pedazos. Y ese mundo multilateral entra en crisis. México fue un país que tuvo una actuación muy importante en el mundo multilateral. Pero también en los últimos años, en particular el sexenio López Obrador, México se dio la tarea de dinamitar relaciones internacionales que hoy serían muy importantes para levantar la mano en nuestra defensa. Nos peleamos con países en América Latina, nos peleamos con la Unión Europea, nos peleamos con nuestros socios comerciales, y ahora la pregunta es ¿quién levantará la mano para defender a México? Y eso se hace difícil. El problema es entonces cuando en la política exterior tú no tienes congruencia. Las cosas que pides afuera no haces adentro. Pides diálogo, pides serenidad, y eso no lo haces como presidenta o no lo haces como grupo gobernante. Por eso es tan importante la congruencia. Y la última debilidad es aquella donde los señalamientos que se hacen del extranjero pueden tener parte verosímil. Por ejemplo, que el crimen gobierna parte importante de este país. O, por ejemplo, la falta de certeza por las reformas financieras. O, por ejemplo, los errores que se han hecho en el marco del TEMEC. Bueno, a ver, lo que se ha dicho aquí, hay que acotar muchísimas cosas. Primero, decir que lo que está pasando con Estados Unidos es una decisión del gobierno de Estados Unidos. Y lo que está pasando en el mundo es una decisión de Estados Unidos que difícilmente un país va a poder detener. ¿Quién le puede detener ahorita la mano a Donald Trump y al gobierno de Donald Trump para no hacer algo de lo que está haciendo a nivel mundial? China, no lo vimos que actuara con la intervención en Venezuela. Rusia, que es otra potencia, tampoco la vimos con la intención de realizar algo de manera inmediata, mucho menos ningún otro país. Bueno, la OTAN, que ahorita está al invadir, en caso de que así fuera, Groenlandia, pues es un estado que depende de la OTAN.
Y hay pactos, acuerdos internacionales que prohíben eso y que sancionan esa acción. Y no va a haber quien prohíba, detenga más bien en este caso al gobierno de Donald Trump de hacerlo. Yo creo que en este orden mundial hay que comenzar a hablar bien de lo que hace Estados Unidos y de lo que hace el gobierno de Estados Unidos. Hacer esa distinción comienza a ser relevante, porque lo que ha ocurrido ahorita son decisiones de un gobierno que probablemente en noviembre de este año va a perder escaños de representación en el Senado y en la Cámara de Representantes. Y creo yo que muchas de las acciones que se están tomando es porque sabe Donald Trump que la supervivencia de su movimiento MAGA está en juego. O sea, yo creo que si en las intermedias de noviembre Donald Trump pierde, el movimiento MAGA estaría O sea, ¿crees que está eliminado. haciendo todos estos disparates Trump para ganar la elección? ¿Eso hacen? Yo creo que sí. Y para mantener Eso. el movimiento. Ajá. Porque si no fuera así, creo que además le está jugando en contra. Ahorita si quieres en mi próxima participación para no... Ay, él solito porque se regula. 2 minutos y luego va a agarrar 10 Rubén y 15 Emilio. Estamos Entonces, tranquilos, acabamos de llegar. ¿Qué pasó, licenciado? Me refiero a que pues muchos de los gobiernos que conocemos hacen lo que sea por mantener la popularidad. En el caso de Trump, voy a Venezuela y luego las tasas de interés las voy a bajar del 30 al 10%. Cometen un montón de errores, Rubén, en pos de la popularidad, dejando fuera la protección a un país. Bueno, parece que está de moda en el mundo tratar de ganar popularidad con acciones pues de este tipo, ¿no? Ahora, eso es lo que están haciendo ellos, me refiero a los americanos. Se dice, bueno, ¿y por qué no intervinieron las otras potencias? A mí me preocupa que expresa o tácitamente se estén repartiendo en este nuevo orden espacios geográficos. Y la otra parte es, ¿qué hacemos nosotros, los mexicanos? Nos pesca esto en un mal momento. Nuestra capacidad, por ejemplo, energética está muy disminuida. Tenemos unas horas, nada más unas horas de autonomía en el tema del gas. Desmantelaron todos los proyectos de energía eólica que estaban funcionando bien y solar en México. Cayó nuestra capacidad de producir alimentos, en especial uno que es básico para nosotros, que es el maíz. Desmantelaron también todo el tema de la sanidad animal y bueno, ya vemos los problemas que tenemos ahí. Se hicieron inversiones que no son las correctas. Vean ustedes los trenes, por ejemplo, el aeropuerto, las líneas aéreas, esas. Y hoy tenemos una deuda creciente. Entonces, se está reacomodando el mundo como se ha reacomodado Pero nosotros periódicamente. no podríamos acomodarnos de un lado distinto al de Estados Unidos. No, pero se está reacomodando el mundo como se hace periódicamente y nosotros no tenemos capacidad de maniobra. Mira, esta parte final es muy interesante. Sí, estamos más cerca de uno de estos bloques, pero cuando hemos sido socios y ese otro socio está en tono con nosotros, nos va bastante bien, pero de repente dice, ¿saben qué? También con mis socios va el cambio de jugada, con los canadienses, con los americanos. ¿Sí? Bueno, eso es lo que ellos están planteando. Y nosotros, pues nosotros estamos pues en una total desventaja de todo tipo. Pero ¿qué podríamos hacer, Emilio? Mira, efectivamente es muy complicado. O sea, no vamos a jugar al independiente. Un ni- personaje tan Ok. veleidoso reglas. o tan impredecible o tan iracundo como Trump. Pero el caso del gobierno mexicano es el caso aquel de quien decide hacer una carne asada cuando hay huracán. Porque el contexto es extraordinariamente difícil y se complica más. Es un mal ejemplo con los norteños. Pues sí, pero Porque sí lo hacemos. hazte carne asada cuando hay inundación en Monterrey, a ver si está buena. No, probablemente se vaya a ir tu carne asada. Eso es lo que nos está pasando. Eso sí duele, ¿eh? Pues sí, para que entiendan el ejemplo, pues. Sí, claro. Es más grave. ¿Por qué? Porque se están tomando una serie de decisiones que también nos hacen daño a Estados Unidos. El fenómeno de las reformas que hemos hecho, las arbitrariedades que se cometieron en materia económica, ahora resulta que los reclamos de incumplimiento del TEMEC son de Estados Unidos a México. Ahora resulta que nuestra dependencia económica, nuestra correlación económica, nuestra potencia económica está esencialmente vinculada a Estados Unidos al 80% y nos las hemos pasado generando condiciones para provocar a Estados Unidos y para hacer otro tipo de relaciones geopolíticas. ¿Y cuál es el tema? En mi opinión, el problema está que no se acaba de entender que Estados Unidos tiene presos al Mayo, al Chapo, a toda su familia y tiene la estructura criminal de la complicidad de un narco partido que hoy gobierna y cómo en los últimos años ha venido cofinanciando. El problema
es que ahora que negociemos el TEMEC, vamos a tener un gobierno absolutamente debilitado por toda la información que tiene Estados Unidos. Hace 8 días yo comenté aquí que era muy probable ya la invasión de Estados Unidos, más bien los ataques en territorio nacional de Estados Unidos. Y en la semana esas probabilidades aumentaron con las declaraciones que hizo Donald Trump. Entender el por qué lo está haciendo es fundamental. No es porque hay una mala relación entre México y Estados Unidos, no lo es. México es uno de los países que mejor quedó parado después de todas las amenazas arancelarias que impuso, algunas de ellas las cumplió Donald Trump el año pasado. Y México quedó muy bien, es uno de los países que tiene mayores privilegios, mayores frente a Estados Unidos, incluso comerciales, y la relación incluso diplomática es muy buena. Hubo un reconocimiento la semana pasada del propio secretario de Estado Marco Rubio acerca de la buena relación que hay incluso y colaboración en materia de seguridad. Entender por qué lo está haciendo Estados Unidos, pues es por esto que yo menciono, una cuestión electoral, pero también una cuestión de los intereses y el cambio del orden mundial, que sí es real. Pero hay que también hablar de esa intervención de Estados Unidos. No estamos hablando de que va a mandar tropas, de que va a mandar, que van a ingresar. Yo creo que van a ser más bien ataques muy mediáticos. O sea, yo creo que eso ya lo debemos de entender. Yo creo que la estrategia ya está, la decisión ya está tomada. Terrestres. No específicamente México, pero habló de operaciones terrestres. Yo creo que más bien es una decisión ya tomada, que forma parte de una estrategia principalmente electoral, que también tiene otros fines, y que va a ser muy mediática, y que va a consistir seguramente en bombardeo de ubicaciones que consideren ellos de narcoterroristas, como les llaman aquí, más bien en Estados Unidos, en México. Sí, yo creo que sí. Y es importante que ya lo tengamos. A ver, hay un comunicado de hoy, de Marco Rubio. Sí. Dice, ¿es de hoy? A ver, espérenme tantito. Es que ayer ya ves que Marco Rubio dijo que había hablado con Juan Ramón de la Fuente, sí. Y ahorita a las 8:30 de la mañana, 12 de enero, dice el secretario, el día de hoy el secretario de, no, es de ayer. Bueno, gracias muchachos. Seguimos con el tema, Emilio Álvarez y Casa. Estaba declarando la guerra mundial. No está declarando. Zamora, dices que sí nos van a caer bombas. Yo creo que es una decisión que puede estar ya tomada en Estados Unidos y que México debe entender en qué contexto se da. Y el contexto en que se da es ese tema electoral que yo mencionaba, y que va a consistir en una cuestión con un fin mediático que fortalezca la narrativa de Donald Trump de que logró combatir a los narcoterroristas, como les clasificó desde hace un año. México, ¿qué debe hacer? Preguntabas tú. Pues debe de iniciar una estrategia de disuasión asimétrica. Reconocer, por ejemplo, Estados Unidos no puede caer México en la provocación de escalar una agresión o de entrar en un conflicto bélico con su principal aliado. Eso lo debemos tener en claro. México va a seguir siendo el principal aliado de Estados Unidos. Como Estados Unidos depende también de México para muchas cuestiones, no solo lo comercial. México, ¿qué vías en esta estrategia de disuasión tiene que implementar de manera urgente, que lo ha hecho siempre? Es mantener un buen diálogo diplomático, buscar a sus aliados, gobernadores, legisladores en Estados Unidos, como lo ha hecho, que sirve para concientizar. Vimos que en la Cámara de Representantes muchos manifestaron estar en contra de estas disposiciones. Lamentablemente todos ellos son demócratas y no hacen mucho eco en los republicanos, pero buscar a los gobernadores, que también son aliados de nuestro país, muchos de ellos sí republicanos, que se encuentran en la frontera. Sí. A ver, Rubén. A ver, ya dijimos, periódicamente se reordena el mundo, entrecomillado esto de reordenar, las potencias tratan de hacer lo que a sus intereses convenga. Me preocupa esta afirmación de que pudiera haber un ataque, sería creo que demoledor para la cuarta transformación que esto sucediera. Creo que eres el primero que lo menciona. Y no tenga, es a título personal, eso no sí lo quiero decir, como lo afirmé hace 8 días, pero yo creo que debemos entender el porqué, precisamente para que no caigamos en una falsa narrativa de que se acabó el mundo y de que ya fue un error de la cuarta transformación. Pero sería demoledor y esto siempre ha sucedido, me refiero a los países grandes y países pequeños, pero ahí está la destreza de los países que no tienen capacidades como la de los otros, ¿no? de las grandes potencias. Y Morena ha desmantelado esas destrezas. No tenemos una política exterior desde hace 7 años que nos signifique algo importante. Nos peleamos con nuestros posibles aliados,
no tenemos una buena Secretaría de Relaciones Exteriores, las embajadas las hemos llenado de improvisados, de favores políticos, nuestros consulados en Estados Unidos a veces no tienen ni para funcionar, no tienen sueldos. Entonces, este es un problema para todos nosotros. Y por el otro lado, recuerdo lo anterior, nuestra economía no marcha bien, las finanzas del gobierno no marchan bien, y una tercera antes de concluir, Morena dividió la nación. O sea, Morena enemistó a los mexicanos. La presidenta pudiera tener grandes aliados en estos momentos decisivos para la patria, en gobernadoras de oposición, en legisladores de oposición. ¿Quién está? No, disculpen, pero ¿quién está haciendo política en este país? Bueno, ¿quién está haciendo una política de unión? ¿Quién está haciendo una política para ser más competitivos? ¿Quién le está ayudando a la presidenta en sus problemas de seguridad? Nadie. Sí, pero los gobernadores de oposición sí se pero no estamos. A ver, la CONAGO no es la CONAGO de antes. ¿Sí? Yo estuve en la CONAGO donde se discutían grandes problemas. Hoy andan discutiendo desplegados. Ese es el problema. Se terminó con el federalismo. Yo difiero de la aproximación de México al problema de Estados Unidos. Y tiene que entenderse en esta relación bilateral cuáles son las principales preocupaciones de Estados Unidos. Y tiene que ver, por ejemplo, el tema del fentanilo. ¿Cómo no va a ser una preocupación si mueren 100,000 personas en Estados Unidos al año? Esos son 2 veces los muertos de la guerra de Vietnam. Que consumen fentanilo en Estados Unidos. Ajá. Entonces, ¿qué toca? Por supuesto, toca hacer una alianza estratégica contra el crimen y partirle la columna vertebral a los narcos. ¿Y por qué no lo hace Morena? No lo hace porque le han cancelado cualquier cantidad de visas a sus gobernadores y presidentes municipales. No lo hace porque están coludidos. Si Donald Trump tuviera la certeza de que este gobierno va a detener a los narcos, que este gobierno va a detener a la estructura criminal, no estarían pensando en bombardear. ¿Por qué no lo hace Claudia Sheinbaum? ¿Por qué encuentran laboratorios pero nunca encuentran responsables? Porque hay un manto de complicidad, de impunidad. Si el gobierno de Estados Unidos tuviera la certeza de que este gobierno combatiría a los narcos, combatiría a aquellos que están matando a los jóvenes de Estados Unidos, combatiría a aquellos que están envenenando a la sociedad de Estados Unidos y a la mexicana. O sea, ¿Trump es un héroe? No, pero es un tema de preocupación de Estados Unidos y de México. O sea, el tema que debemos entender... Pero es como que si Trump no tuviera ninguna responsabilidad. A ver, pero entendamos el tema. Es una agenda bilateral y cómo puedes construir un tema de interés mutuo. Y el tema de interés mutuo es una estrategia para romperle su madre al narco. Y México no lo está haciendo, perdón. Emilio se ha dejado engañar por Trump. No, estás muy equivocado. Te has dejado engañar por la narrativa. Tú estás celebrando que van a bombardear México, Israel. Estoy celebrando. O sea, estás diciendo que van a bombardear México. O sea, ¿cómo crees que estás llamando a que van a bombardear? ¿No lo ves probable? O sea, estás diciendo que van a bombardear. ¿Tú lo ves probable? Yo lo veo probable. Sería irresponsable no tener escenario. ¿Es deseable? No. Estaría un mexicano loco. Por eso, pero estamos hablando de análisis. ¿Cómo dices que me dejo engañar? Porque te estoy diciendo que es tema de preocupación el fentanilo. Sería una irresponsabilidad. O sea, ¿dónde está tu entendimiento? Permíteme. El gobierno de México ha demostrado que puede lograr cambiar la idea de las estrategias de Donald Trump. Lo hizo en los aranceles y está trabajando en este momento para inhibir esa posibilidad. A título personal, yo veo que es probable, sí. Sería irresponsable no tener ese escenario, no prepararse para ese escenario. México se tiene que preparar. Ojalá no suceda. Yo quisiera que no suceda. Yo deseo que no suceda. Porque ese grupo Donald Trump Donald Trump no le hace caso ya a su Congreso. El Congreso de Estados Unidos ya no le rinde cuentas Trump al Congreso ni al Senado. Está actuando como de López manera Obrador, unilateral. ¿no? Pues Claudia, unilateral. ¿No? ¿Cómo dice que no hay resultados? ¿Sabes cuántas personas han sido detenidas en el periodo de la doctora Claudia Sheinbaum nada más? 40,000 detenidos por el narcotráfico. Es más, millones de pastillas de fentanilo. El fentanilo dice que esa es la causa. ¿Y por qué, si tanto le importa a Donald Trump, por qué no trabajan en una política de salud pública en Estados Unidos para combatirlo? Porque eso es mediático y evidentemente Emilio, con toda la trayectoria política que tiene, lo sabe. Pero por eso digo que se ha dejado engañar. Rubén. A ver, aquí mencionamos que el presidente Trump, en su toma de protesta hace exactamente un año, trajo en su discurso a William McKinley,
el 25 presidente de los Estados Unidos, conocido como el Napoleón del proteccionismo, fue quien hizo la guerra a España y se quedó con Cuba, Puerto Rico, las Filipinas y una isla muy importante que es Guam. Él además tuvo una política migratoria muy agresiva hacia los chinos. Bueno, pues todo eso está sucediendo y entonces ahora ¿por qué nos damos a nosotros por sorprendidos? El tema es qué hacemos las y los mexicanos. Por ejemplo, aquí se pone una cifra, esta de 40,000 detenidos, y dices, bueno, ¿y eso es cierto? ¿Están en las cárceles? Porque no cabrían en las cárceles, para empezar. Aquí de repente se dice, oye, bajaron los homicidios, y todo el mundo duda. 40% dijo la presidenta. Sí, y todo el mundo duda. Aquí de repente vemos el INEGI que nos dice que crece la sensación de inseguridad. Bueno, ¿qué está pasando, Azucena? Es que Morena no hace una política correcta, una política de Estado. Te voy a poner 2 ejemplos rápido. El primero, desde hace 4 años no funciona la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. ¿Estará bien? En los momentos tan difíciles que vive la patria, Morena ha decidido no instalar la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. No sabemos en las cámaras qué va a pasar en este país. 1, 2, en estos momentos tan difíciles quieren poner una ley electoral al estilo Maduro. ¿Estará eso de gente cuerda? Me lo pregunto yo. A ver, regresamos con esta pregunta que deja sobre la mesa Rubén Moreira. Regreso contigo, Emilio. Bajío. Estamos a la espera de que inicie la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Recordarle que pues la conferencia empieza a las 7:30 todos los días. Hoy fue una excepción, ha habido unas 3 o 4 excepciones en el horario en que inicia la presidenta porque tuvo una llamada hoy con Donald Trump. Estaba ahí una fotografía que compartió con el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Seguridad y Roberto Velasco, ¿verdad? Roberto Velasco, ¿en qué puesto? El subsecretario. Gracias, subsecretario. Que todo salió bien y que habló de migración, de fentanilo, de colaboración, etcétera. Vamos a ver qué dice la presidenta. Pero también hay otro tema importante que vamos a desarrollar durante la semana, que es el tema de la reforma electoral. Andrea Meraz, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Susana, muy buenos días. Pues se espera que hoy a las 12 del día en las oficinas de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral allá en la colonia Juárez, los consejeros del INE, los 11 y junto con la secretaria ejecutiva entreguen este documento que es uno de 78 hojas que recopila las 241 propuestas a las que sí el Consejo General, los integrantes llegaron en acuerdo para presentarle a Pablo Gómez y pues esta reunión se espera que sea a mediodía. Se les recomienda a los consejeros llegar minutos antes porque no hay incluso estacionamiento en el lugar. Y también, bueno, hay que decirlo, este documento no pasó al Consejo General del Instituto, fue algo que se presentó vía virtual, se votó a través de Google Forms y así le dieron, digamos, el visto bueno a las consejerías electorales, Azucena. ¿Sabemos algo? ¿Alguno de los temas? ¿Ha trascendido algo? Bueno, pues vienen varios temas, desde fiscalización hasta acciones afirmativas, pero algo que me pareció de lo más relevante fue que se mete al tema de los plurinominales, defiende esta figura el Instituto Nacional Electoral, dice que es necesario preservar y fortalecer esta figura legislativa, pero eso sí que la elección sea de proporcionalidad pura, es decir, que el elector sepa por qué plurinominal está votando con listas abiertas, además de que se formalice esta figura de afiliación efectiva, que es decir, el INE verifica que pertenezca al partido político y también, digamos, ver el tema de la sobrerepresentación, que se vuelva, digamos, a evaluar el límite constitucional. Bien. Y también, eso sí, la mayoría de los consejeros, todos en realidad, Azucena, dicen que no puede haber elecciones del Poder Judicial y elecciones federales y locales. Se está proponiendo un calendario y este sería que la elección judicial empiece en enero, que las campañas sean entre agosto y septiembre y la jornada electoral el último domingo de octubre. Esta es otra de las propuestas. Y bueno, el voto mixto. ¿Esto qué significa? Transitar al voto electrónico y al voto presencial, incluso hacer esta idea de centros de votación. Muy bien, listo. Bueno, Andrea, gracias y pendientes. Pendientes, hasta luego. Pues bien, yo hace 8 días otra opinión personal que ahora tengo que estar aclarando, porque tal vez dentro del partido va a haber quien no coincida conmigo,
Pero yo creo que la reforma electoral también, yo decía que la variable que metió Donald Trump al inicio de año también afecta a la política interior. Ajá. Y un tema es la reforma electoral. Yo creo que ahora se tiene que ver con lupa los cambios que se van a realizar y si son los tiempos, ¿no? Política, decía el presidente Andrés Manuel, es tiempo y hay que evaluar porque me parece que los tiempos cambian también. Habrá que ver el texto, la propuesta que se elabore a través de la Comisión Presidencial, ver en qué términos viene, analizar con mucha responsabilidad, como sé que siempre se ha manejado. La presidenta y en general el partido ha tomado medidas muy responsables, no coinciden algunos, pero en realidad han tenido un beneficio para el pueblo de México. De discutir una Yo reforma creo electoral. que podríamos agregar un elemento no deseado a la relación con Estados Unidos si cometemos un error en el texto de la propuesta de la reforma electoral. Rubén. Me gusta la prudencia que tiene Sí. Israel en este caso, la verdad. Voy a hablar de los momentos, no de los hechos. En el 46-47, 1800, México tenía un grave conflicto con los americanos. Y mientras se estaba debatiendo todo eso y había riesgos de todo tipo, las élites políticas en la Ciudad de México se disputaban lo poco que había. No me gusta una reforma electoral por muchas cosas, pero menos en este momento. Porque entonces nos distrae la atención de lo que está pasando y parecería que el gobierno va a estar más preocupado en cómo evita irse en el 2030 que en resolver los problemas de este país. Pues sí. Porque lo que se está poniendo enfrente es yo le he bautizado como ley Maduro, ¿no? Es cómo no irse en el 2030 con tres cosas. Debilitar al órgano electoral, que ya está muy debilitado por muchas razones y muy complicada su operación, lo estamos viendo en lo que se dijo hace unos minutos. Debilitar a los partidos políticos y meterse en su vida interna, y eso va a provocar fortalecer debilitarlos, quitándole dinero, el financiamiento. Y entonces la política, ¿quién la va a hacer? Pues los narcotraficantes, el gobierno o las oligarquías. Y la tercera, eliminar la representación proporcional y meterse en la representación proporcional para tener congresos a modo. Esa sería mi postura inicial. A ver, mira, yo creo que sí sería muy bueno, por eso insistía que lo que Claudia Sheinbaum pide afuera lo haga adentro. Si pide diálogo, si pide coordinación, si pide mesura, eso tendrían que hacerlo adentro. Están haciendo una reforma que efectivamente se puede poner bien como ley Maduro, que está pensada para fortalecer el poder. Es una reforma desde el poder y es una reforma cuya comisión presidencial son todos empleados del gobierno. Son todos cercanos a Morena, son todos empleados de Claudia Sheinbaum o seguidores de Andrés Manuel. Y por eso es entonces un parteaguas, porque no es una reforma en código democrático. Por eso en el contexto internacional pega tanto el espejo de Venezuela con México, porque Venezuela está justo en lo que nosotros estamos caminando ahora. Se apoderaron del Poder Judicial, se apoderaron del Poder Legislativo, persiguieron a los periodistas, encarcelaron opositores, y ese tipo de fenómenos ponen un espejo de realidad. La reforma electoral tendría que ser un proceso para generar un acuerdo entre todos los actores del país, y no lo está haciendo así. Al contrario, la soberbia característica de Pablo Gómez ha sido un desdén a la oposición. Los mensajes que manda Claudia Sheinbaum en el mismo tono. Y por eso tendríamos que estar pensando en el Código País. Si la reforma electoral lo que va a proyectar es una nueva fractura, pésimo momento con la agresión del exterior. Y lo que tendríamos que estar entendiendo es una reforma, por ejemplo, cómo sancionamos el dinero del narco en las elecciones. Partido que reciba dinero del narco que pierda registro, candidato igual, y por eso tendremos que tener otro tipo de agenda. Escuchamos a la presidenta juntos, acaba de iniciar la conferencia. A ver. Al final de la conferencia están aquí los representantes de o más bien la delegación que va a ir a las Olimpiadas de Invierno, junto con Mario Delgado, secretario de Educación, Romel Pacheco, director general de la CONADE, Marijose Alcalá, la presidenta del Comité Olímpico, después Ana Luisa Aguilar, jefa de la misión de la delegación, Carlos Pruneda, subjefe de la misión de la delegación, Donovan Daniel Carrillo, en patinaje artístico, Alan Daniel Corona, en esquí de fondo, Regina Martínez, en esquí alpino, y Sara Schlepper, en esquí alpino.
ellos son quienes nos van a representar en las Olimpiadas de Invierno. Entonces, al final de la conferencia, Rommel nos va a platicar cómo es la representación y vamos a hacer el abanderamiento formal de la delegación que se va para allá. Bueno, les platico un poco la conversación después de las declaraciones que había tenido el presidente Trump. Le pedí a Juan Ramón de la Fuente que buscara al secretario Rubio, ellos hablaron ayer, y también tomé la decisión de buscar al presidente Trump en una llamada. Nos dieron el viernes la llamada para hoy en la mañana y hablamos del trabajo conjunto que se ha hecho en temas de seguridad. Hay resultados muy importantes del trabajo de colaboración conjunta. Por ejemplo, se ha reducido 50% el cruce de fentanilo de México a Estados Unidos. ¿Cómo se mide eso? Pues por las incautaciones que ellos hacen de fentanilo del otro lado de la frontera. Entonces, CBP, que es una agencia de los Estados Unidos, publica cuánto fentanilo han incautado del otro lado de la frontera y se ha reducido en 50% en un año. Y también incluso las muertes por fentanilo en Estados Unidos se han reducido en alrededor de 43%. Y platiqué un poco de el trabajo que hemos hecho en seguridad en México, los resultados que son públicos, de la cantidad de laboratorios que se han incautado, el número de personas detenidas vinculadas con la delincuencia organizada, cómo han disminuido 40% los homicidios, el trabajo que se ha estado realizando conjunto con base en el entendimiento con respeto a nuestras soberanías. Y pues al final dijimos que vamos a seguir colaborando con eso. Él todavía nos insistió en que si nosotros lo pedíamos, pues que ellos podían ayudar en otros temas. Le dijimos, bueno, pues hasta ahora vamos muy bien, no es necesario. Además, pues está la soberanía de México y la integridad territorial. Y lo entendió, fue una conversación muy amable y acordamos que siguiera trabajando conjuntamente este comité. El 22, 23 de enero hay una nueva reunión de esta comisión que se hizo conjunta, ahora toca en Estados Unidos y entonces pues se va a seguir trabajando conjuntamente con los principios que siempre hemos marcado y buscando la colaboración para disminuir de nuestra parte el tráfico de las drogas ilegales, de su parte la disminución del tráfico de armas y poder disminuir pues también la inseguridad en México. Esa fue la conversación. Bueno, es lo que dice la presidenta. Regresamos con los comentarios. Vamos a dar paso a preguntas. Vamos a escuchar la parte final de que la presidenta Claudia Sheinbaum hablando sobre esta llamada con Donald Trump, que dice que fue en un tono cordial, que hablaron de migración, de fentanilo, de seguridad y también de Venezuela. Y poder disminuir pues también la inseguridad en México. Esa fue la conversación. Hablamos del tema de Venezuela, le dije muy claramente que nosotros teníamos una constitución y que eran muy claros los principios constitucionales. Y hasta ahí quedó la conversación. Y él tenía otras cosas que hacer, no fue tan larga la conversación, fueron como 15 minutos y quedamos de llamarnos para otros temas. Le planteé que hay otros temas pendientes, como el tema del comercio, me dijo que sí, que lo tenía muy claro, que hablábamos pronto, y por supuesto también el tema de las mexicanas y los mexicanos allá, y quedamos de seguir platicando y hablando para hablar de todos los temas necesarios en la relación bilateral. Entonces, pues esta fue la conversación, repito, fue en un tono muy amable y pues no hay mucho más que informarles sobre este tema. No sé si pasamos a las preguntas, si ustedes quieren. Bueno, pues ahí quedamos con lo que dijo la presidenta. ¿Qué opina Rubén? ¿Algo que Mira, resaltar?
Perdóname, Emilio. Bueno, dale. Yo creo que esos son los puntos claves de la agenda de México-Estados Unidos. Es el tema de fentanilo, es el tema de seguridad, migración, economía. Y ahora probablemente le podemos agregar la agenda internacional de Venezuela. Qué bueno que tengan este tipo de conversaciones. Se extraña a Marcelo Ebrard. Yo creo que Marcelo Ebrard tendría que haber estado en esa conversación. Que estamos renegociando el TEMEC. Estuvo Harfuch, estuvo el secretario de Relaciones Exteriores Juan Ramón de la Fuente, y no quien está encabezando la negociación, a saber la decisión de la presidenta. Pero sí creo que el gobierno de México puede tener muchísimo más proactividad. Hay problemas comunes. El problema del narcotráfico y fentanilo es común. El problema de la violencia es común. El tema de la renegociación en la negociación económica es fundamental. Y por eso me parece que si Claudia Sheinbaum dice se puede hacer mucho más, claro que se puede hacer mucho más. Y quisiéramos un gobierno que hiciera eso y que rompiera los pactos de corrupción e impunidad. Y eso es algo que no está pasando. Y vemos estructuras políticas enquistadas en el partido y en el gobierno. Morena tiene un pacto criminal que se tiene que romper, y por eso hay una enorme presión del gobierno de Estados Unidos. Me parece entonces que si queremos evitar los bombardeos, México tiene que actuar, pero por defensa propia de sus ciudadanos, no porque Donald Trump presione, sino para que no haya desaparecidos, para que no haya homicidios, para que no haya extorsiones, para que no haya una gobernanza criminal. Por eso tendríamos que estar actuando por interés propio. Rubén. Bueno, yo escuché mucha corrección política en las palabras de la presidenta. Me gustaría esperar a ver cuál es la versión del gobierno norteamericano, porque no una, sino muchas veces no ha coincidido lo que se nos dice acá de lo que luego se difunde allá. Vi a una presidenta que no sé, que habló de 3 temas, ya lo dijo Emilio, no estaba ahí el señor secretario de Economía. Vi la posición, y la observación no es mía, sino es de un buen politólogo que tengo aquí a mi izquierda, a la derecha de la presidenta, Harfuch. Creo que es la persona fundamental en su gobierno. Creo que hay un nuevo cambio de materia de seguridad, o hay un cambio en materia de seguridad. Me gustaría que tuviera éxito. Sin embargo, ya he planteado que mientras no lo acompañen los gobernadores, mientras no se haga una reestructura de lo que es la Guardia Nacional, difícilmente va a avanzar. A mí me gustaría que esas posiciones que tiene la presidenta fueran acompañadas en el interior con un mayor diálogo, con estas comisiones bicamerales que ya les he señalado, con transparencia en las cifras y con la construcción de un México entre todos, no del que le conviene a un partido, e incluso ya dudo si a un partido, a los personajes dentro de un partido que en medio de la bronca, mira lo que hicieron este fin de semana, hacer politiquería. Me refiero a todos estos que salieron seguramente a defender cosas muy personales y no la soberanía. ¿Quieren defender la soberanía? Cambiemos la política alimentaria. ¿Quieren defender la soberanía? Cambiemos la política de seguridad, la política energética. Israel. Bueno, a ver, los datos ahí están, se comparten con el presidente, y dice incluso nuestra presidenta que él reconoce que se está haciendo, que está enterado de eso, y lo saben todas las autoridades de Estados Unidos, porque hay una colaboración permanente con ellos. Hay intercambio de inteligencia, y por eso sería un error, incluso hasta político, tratar de atacar puntos en nuestro territorio. Primero, porque hay una muy buena relación ya, hay resultados, y sería un error porque imagínate tú las dependencias mexicanas que intercambian tanta información, Sedena, Marina, con las autoridades de Estados Unidos, y que de repente esa misma información que tú compartes sea utilizada para invadir tu país. Eso generaría un daño muy fuerte en la confianza institucional, y creo que eso lo tiene que tener presente Donald Trump. Perdóname, te interrumpo porque la presidenta habló de esto. Dice que no mencionaron nada sobre ataques a los cárteles en territorio mexicano. A ver. No lo dijo, me preguntó cuál era nuestra posición respecto a Venezuela. Le dije que es la posición pública, que nosotros tenemos una constitución, que estamos en contra de las intervenciones militares. Incluso dijo, bueno, entiendo que esa es su constitución, y esencialmente esa fue la conversación sobre el tema de Venezuela. Y ayer también... Y tampoco insistió, más bien fue en el tono de si ustedes quieren que los ayudemos a más con nuestras fuerzas en México. Le dije, bueno, eso no.
Ya se lo he comentado varias veces que eso no está sobre la mesa, pero seguimos colaborando en el marco de nuestras soberanías. Bueno, pues respuesta correcta, respuesta... Es una respuesta correcta, pero esperémonos a ver qué dicen ellos, porque le dimos así como la vuelta. Sí, a ver qué dice Trump, ¿verdad? O sea, ¿cómo lo asimiló Son su dos cerebro? películas totalmente completas, Y ¿eh? si en la colaboración le dicen a México, mira, esta es la lista de delincuentes, están en estas ubicaciones y atrápenlos. Bueno, ¿por qué estamos siempre en esa especulación de que México no puede hacer las cosas cuando las debería de hacer? Una buena parte de este territorio, se dice que más del 30%, México no tiene soberanía sobre él, lo tienen los carteles, lo tienen los delincuentes. Muy cerca de nuestra tierra, este fin de semana, era imposible transitar en la frontera chica. ¿Por qué? Pues porque unos grupos delictivos se propusieron ahí cerrar las carreteras. ¿Dónde está el Estado mexicano? Y lo mismo te puedo decir de Michoacán, te puedo decir de Guerrero y de muchos lugares de este país. También habló de la reforma electoral, la escuchamos rapidito y cerramos una vuelta de unos segunditos. A ver, adelante. Sí. Au, perdonen, disculpen ustedes que nos escuchen. Hoy en la tarde entiendo que vienen a entregarle la propuesta, el comité que había nombrado usted para elaborar la reforma en materia electoral. El miércoles es la reunión. Ajá. Y ahí pues ya vamos a tomar algunas decisiones que ya pues les informaremos. Hoy en la tarde estarían viniendo también legisladores a platicar con usted acerca de Sí, recuerden que tenemos una reunión normalmente los lunes para ver la agenda legislativa. Vienen los coordinadores parlamentarios de Morena, otras veces vienen los coordinadores de los partidos aliados. Bueno, pues cerramos, tenemos 1 minutito 20 para los tres. Bueno, rapidísimo. Así lapidario. Decir, qué bueno que lo de la reforma electoral se vaya a ver. Veamos lo que está pasando en Honduras, en donde Estados Unidos prácticamente interviene en la elección y dice queremos que gane y no hay otra vía, no hay la autoridad electoral, los tribunales allá pretenden hacer otra cosa y Estados Unidos dijo no lo vamos a aceptar, va él. Y sucedió también en varios países como Venezuela y otros que están ocurriendo, Argentina, por ejemplo. Entonces, la reforma electoral debe de considerar esas variables. Después, qué bueno que continúe la colaboración. Esperemos, yo estoy seguro que México va a hacer todo lo que está en sus manos para evitar la vulneración a la soberanía de nuestro país. Rubén. Pues el peor momento para hacer una reforma electoral y menos con ese tinte de ley Maduro. Estos ejemplos que nos puso hace rato Israel son de países donde un grupo político se trató de quedar a la mala con el poder. Ojalá frenen eso. Y antes de que venga el corte... Emilio, le damos los últimos 16 segundos, Emilio, porque tú puedes resumirlo así rápido. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tunas a remojar. Si no quieres Venezuela, Claudia Sheinbaum tiene que comportarse totalmente distinto. Gracias, Emilio, Rubén, Israel, gracias. Gracias, Nos vemos la próxima bonita semana. Buen día, regresamos.